La muller icono de la moda Coco Chanel, la única diseñadora que está entre los 100 personajes con más influencia del siglo XX, nació en 1883 en Francia. Fue una de las modistas más prolíficas de la historia y la más innovadora mientras la Primera Guerra Mundial. Hizo una ropa informal, sencilla, cómoda y revolucionaria para su tiempo. Además, diseñó bolsos, arumes, el perfume Chanel 5 sigue siendo el más vendido, sombreros y joyas y el famoso traje sastre femenino, inspirado en la ropa del hombre. Publicó para la revista Vogue el primer vestido negro corto, llamólo el Ford de Chanel. Al igual que el coche Ford, y era simple y accesible para todas las clases sociales. Coco, una misteriosa mujer con lluces y solombres, fue el ejemplo perfecto de una mujer independiente y rabisca que revolucionó el mundo de la moda. No cuento mentires, adórnoles. La verdad podía destruirme. ¿Pa qué decir que soy la fía y legítima de una prove mujer que más de falta y una garfellada parecía embruxada por un rapaz, Albert Chanel? ¿Pa qué decir que mi opá, un vendedor ambulante, curioso pero mujeriego y tocho a esgalla, llegó a casarse con ella por 500 francos? ¿Pa qué decir que mi opá facíala traballar como una burra, aunque ella, que tenía asma, afogábase? ¿Pa qué decir que morrió reventada con 31 años? ¡Oh, la, la! Y es mejor decir que la mi familia ya era rica, que cuando mi mamá morrió mi opá viaxó a América, a la gueta de fortuna, o a lo bobo, quítame 10 años de enriba. Al morrer su má, Albert Chanel dio a los 2 fillos a xente del campo y a les 3 filles fueron internaes na congregación del Santo Corazón de María, una orden que asistía a neñes probes, huérfanes o abandonaes. En xamás volvió a velos, d'algo que mancó a Gabriel, y era normal, nada más tenía 6 añinos. Una monxa púnxome el nome de Gabriel, que en hebreo significa fuerza y poder. El nome fue un acierto. Al principio, nada más allampé ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo estaba muerta. L'orgullo salvóme. Comentaban que ya era un prove gorrión abandonado, cuando en realidad ya era una fiera. En el orfanato, Gabriel aprendió a coser, a bordar a mano y a planchar impecablemente. A los 18 años, trasladaronla a Notre Dame, un internado religioso donde tuvo hasta los 21 años. Yo trabajé como costurera y aprendí a hacer sombreros. Un día convidaronme a un café concierto. ¡Ay, qué prestoso! Decidí dedicarme a cantar. Nel Café Lagotón de Moulin contratáronme, magar que non cantaba bien, tuve gran aceptación, pero sabía que en xamás triunfaría y dexélo. Coco Chanel fue amante de algunos hombres muy influyentes del siglo XX que la enseñaron a portarse como una dama. Yo no quise ser una cortesana más. Cuando fui amante del aristócrata Etienne Balsan y viví en el So Castiello, a más de deprender les maneres de una dama, diseñé y encargué un pantalón al sastre del pueblo. En xamás tuve miedo a ser original e innovadora. Y además, hay que buscar ser siempre diferente, ser tú misma. Etienne prestó el baixo en París. Coco trasladóse y entamó su negocio de sombreros, un éxito. En 1910, financiada por Boy, otro amante emprendedor con mines de carbón en Newcastle, abrió la su primera Maison Chanel, que haría historia. Foi una casualidad que ficiera del bronceado una tendencia. También que un día que facía mucho frío, ficiera de un xersei viejo un vestiu. A la xente gustó tanto que vi una buena oportunidad de negocio. En 1935 ya tenía más de 4.000 empleados. Magar de ello, neguéme a trabajar para Hollywood. Y era tan vulgar y de mal gusto. Debemos acordarnos de Coco Chanel, la diseñadora vanguardista que fue la introductora del look masculino y de la ropa minimalista para mujeres. Coco Chanel vivió 30 años en el Hotel Ritz.
Morrió en 1971, a los 88 años, debido a un paro cardíaco. Les sus últimes palabras fueron: «Bueno, así ye como una muerre». Asina de célebre yera.